¿Usted qué opina de las tribus aisladas? ¿Cómo es que se les podría ir integrando al mundo contemporáneo? Pues algunos se oponen a eso. Pienso en las tribus del Amazonas o la tribu Sentinel de la India. La tribu Sentinel es mucho más problemática. Pero mira, es que de pronto siento que en ciertas cosas no hemos avanzado en 40 años. Allá en los años 80 había un líder de los Yanomamo, o Yanomani. Creo que son Yanomamo, pero como la palabra mamo le da miedo a muchos, entonces les ponen Yanomani. Pero había un líder, un jefe de Yanomamo, que estaba muy molesto porque, claro, cada vez que iba y se reunía con el gobierno brasileño y le hacían un montón de promesas y luego no les hacía ningún puto caso, ¿no? Y entonces se hizo con una cámara de vídeo. Yo escribí en el Excelsior sobre esto. Se hizo con una cámara de vídeo, entonces llegaba a las reuniones con el gobierno y traía un camarógrafo amazónico. Vengo a registrar todo lo que usted me promete para que luego no me diga que no lo dijo. Y logró presionar al gobierno brasileño para algunas cuestiones que eran de las reclamaciones, exigencias o demandas del pueblo Yanomamo. A mí me parecía maravilloso, pero es que yo no creo que adoptar los beneficios, los privilegios, las ventajas, las maravillas asombrosas desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la ciencia, desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista del entretenimiento. Adoptar todo eso te obliga a dejar tu cultura antigua. El ejemplo siempre es Japón. Japón, la gente guarda y mantiene cuestiones de carácter cultural que a mí a veces me parecen un poco ridículas, pero bueno, es mi opinión, ¿no? La ceremonia del té. Obviamente es una forma de decirle a la persona a la que estás recibiendo que merece toda tu atención, y entonces cada milímetro de la ceremonia del té está perfectamente coreografiado y tiene que hacerse exactamente de cierta manera, como se hacen las katanas o como se hacen un montón de cosas en Japón. Y es un país que la mayoría no es religiosa. Es decir, los creyentes en dioses son una minoría en Japón. Lo estaba yo viendo hoy con el vídeo que estamos preparando para el próximo miércoles. Y es un país extremadamente moderno, tecnologizado, científico, industrial, pero guarda sus tradiciones. ¿Ves cómo no hay que renunciar a tu cultura? Porque eso es lo que defienden los que tú dices. Claro, es que si los aculturas, entonces abandonan su cultura, no forzosamente, ¿no? No forzosamente abandonarán las cosas más horrorosas como la venta de niñas. Por ejemplo, la venta de niñas para el matrimonio, yo creo que es un uso y costumbre despreciable que debe ser erradicado. Como en África, la mutilación genital femenina, por ponerte casos, ¿no? O los azotes a los niños como método pedagógico. Pero yo no creo que sea necesario renunciar a tus tradiciones, olvidar tus raíces al asumir un mundo moderno, como no lo hacemos nadie de nosotros. Nadie vive en el presente. Es como el hombre aquel que tuvo un problema de memoria, fue un golpe, y entonces solo se acordaba de los últimos 30 segundos. Había que recordarle todo el tiempo quién era su esposa y su esposa tenía que estarle constantemente diciendo, porque tenía una memoria como de 2 minutos, salvo la memoria musical que la conservaba porque él era profesor de música o músico. No vivimos en un presente eterno, vivimos también en el pasado, y así como podemos tener las tradiciones de los 13 poetas del mundo azteca que rescató, ahora se me olvida, porque siempre se me olvida todo el mundo, se pueden mantener y recordar y decir, oye, es que, no sé, Nezahualcóyotl era un gran poeta, así como Jorge Manrique era un gran poeta con las coplas a la muerte de su padre. Entonces, parte de mi acervo cultural, y eso no me impide usar una cámara de vídeo ni tener un canal en YouTube. Los imbéciles son los que creen que como los indígenas son limitaditos, pues los indígenas son ellos, siempre. Nunca son parte de un nosotros colectivo igualitario. Son ellos. Sus costumbres, sus usos, sus tradiciones, su cultura, su idioma, ellos, a mí que no me toquen. Es la actitud.
Y ellos creen que como el indígena es limitadito, pues si el indígena accede a las maravillas de la modernidad, se le va a olvidar la danza de moros cristianos, por decir algo, o de santiagueros, que yo la anduve investigando cuando estudiaba antropología, allá cuando el mundo era en blanco y negro. Yo creo que, ahora, la pregunta que tú haces, ¿qué opino de las tribus aisladas? Es que no deben estar aisladas. Y cómo se les puede ir integrando al mundo moderno, es una decisión de carácter político. Pero mira, si tú tomas la decisión política de integrarlos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, historiadores encontrarán la forma, especialmente los indígenas que han sabido huir de las limitaciones que les ha impuesto la sociedad externa a los indígenas y la interna también, pero la sociedad externa sobre todo, y pueden regresar a tirar de la comunidad. Eso a mí me parece elemental. Mira, voy a tener que contar esta historia otra vez. Nosotros cuando estábamos en el bachillerato, y gracias a las acciones de un profesor y amigo con los años, y luego director de la escuela donde estuvieron mis hijas, Tomás Bilbao, hicimos una escuela, mi bachillerato, que era un bachillerato de niños ricos, donde yo era uno de los más pobres, hizo una escuela en un poblado llamado Pilcaya Guerrero, la escuela secundaria Cuauhtémoc, que era privada, pagaban 3 pesos a la semana, al mes, por estar los chicos. Y a los 3 mejores de cada generación, que salían de tercero de secundaria, se les daba una beca para ir a estudiar esta escuela de ricos, de hijos de refugiados españoles, de banqueros sirio-libaneses y de textileros judíos, que eran mis compañeros, eran mis amigos. Y allá iban a dar estos chicos de origen indígena, que eran los mejores de la escuela, pero que al llegar a una escuela de alto nivel como era esta, sufrían mucho, pero lo lograban sacar adelante. Yo me hice muy amigo de uno de ellos, de Crisóforo Quirós, que si todavía alguien sabe por ahí dónde anda, o si anda por ahí mi querido Cris, lo aprecié muchísimo, me llevó luego a su casa alguna vez cerca de Pilcaya y me enseñó a piscar maíz y a cazar cangrejitos en el río y a ver, cosas. Y él, cuando yo la última vez que lo vi, yo tenía unas imprentas y era más o menos un empresario, no había regresado a Pilcaya. Claro, nuestra idea era que regresaran, pero ¿a qué regresaban? 200 años al pasado. Entonces, yo creo que se puede fomentar la integración de las comunidades indígenas sin que abandonen toda su herencia cultural, pero sí mediante una decisión política que en América Latina por lo pronto los gobiernos no están dispuestos a emprender. Por un lado, no quieren quedar mal con la idea esta del indigenismo y del indígena bueno, santo y puro que se inventó Rousseau y que no es cierta. Y por otro lado, les conviene mucho. Hay un sector de la población al que no tienen que atender, y hoy vamos a hablar de ello, al que no tienen que darle la misma atención que a otro sector de la población, y donde además saben que con una serie de gestos mínimos populistas cuentan con sus votos. Y entonces pues ya se quitan de problemas. Eso es lo que opino yo del tema. Ya opiné demasiado, ¿verdad? Siempre me pasa. Antonio Grael, te equivocas. Integrar esas tribus aisladas es bueno, pero hay que hacerlo de la manera adecuada para que puedan asimilar el inmenso salto de conocimientos tecnológicos y científicos que implica. No. Cuando tú naciste estabas peor que ellos. Y en los años que tienes, que no sé cuántos serán, pues, no me atrevo a calcular, pero cualquier persona en 35 años pues, hace ese salto de conocimientos tecnológicos y científicos, habiendo empezado en una situación mucho más ignorante y retrasada que hasta las tribus de Sentinel, que ya tienen arco y flecha, ¿no? Hasta la tribu Sentinel. No. Lo que no lo vas a hacer es con la gente mayor, lo vas a hacer con los jóvenes, eso es evidente.